Hay una mentira que todos hemos aceptado sin cuestionarla. Una mentira tan antigua, tan bien instalada en nuestra educación y en nuestra cultura, que ya no parece una mentira. Parece simplemente sentido común. Los mitos griegos son cuentos, historias inventadas por pueblos primitivos que no entendían el trueno, que temían al mar y que necesitaban dioses para explicar lo que la ciencia aún no podía nombrar. Eso es lo que nos enseñaron. Eso es lo que seguimos repitiendo. Y sin embargo, cuanto más tiempo pasas leyendo esos relatos, cuanto más atención les prestas, más difícil se hace sostener esa explicación tan ordenada, tan conveniente. Porque los mitos griegos no se comportan como debería comportarse una fantasía colectiva. Son demasiado coherentes, demasiado técnicos, demasiado persistentes. Piensa en esto un momento. Las culturas inventan mitos para explicar lo que no comprenden, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué los mitos griegos no hablan de nubes con personalidad ni de montañas que piensan? Hablan de seres con herramientas específicas, con jerarquías claras, con conflictos de poder que parecen más propios de un consejo de gobierno que de una fantasía tribal. Hablan de viajes, de contratos, de alianzas rotas, de tecnologías que matan con precisión, de máquinas voladoras construidas con artesanía. ¿De verdad todo eso es solo metáfora? El historiador estándar te dirá que sí. Te explicará que Zeus y su rayo representan la naturaleza indomable, que Ícaro representa la soberbia humana, que los dioses del Olimpo son proyecciones psicológicas de las virtudes y los vicios del hombre griego. Y esa interpretación es elegante, funciona, resuelve todos los problemas de golpe. El problema es que también es demasiado cómoda, porque convierte cada detalle incómodo en símbolo, y los símbolos no tienen que explicarse. Pero hay otra forma de leer estos textos, una forma que los historiadores académicos raramente se permiten en voz alta, porque hacerlo tiene un coste profesional que pocos están dispuestos a pagar. ¿Y si los mitos no nacieron como metáforas? ¿Y si nacieron como descripciones? ¿Y si alguien, hace miles de años, intentó explicar lo que había visto con los únicos recursos que tenía? Y lo mejor que pudo hacer fue llamarlo Dios, llamarlo magia, llamarlo voluntad divina. Esta no es una idea nueva. Es, de hecho, una idea antigua que el pensamiento ilustrado enterró con mucha prisa y con poca argumentación. Ebemerismo. La teoría filosófica que planteaba, ya en el siglo IV a.C., que los dioses griegos fueron en origen seres reales extraordinariamente poderosos, cuya memoria fue magnificándose con cada generación que la transmitía. El filósofo Ebémero lo escribió, sus contemporáneos lo leyeron, y luego la historia oficial decidió que era una curiosidad menor, una nota al pie, algo que no merecía demasiado espacio en los libros de texto. ¿Por qué tanta prisa en descartarlo? Esa pregunta vale la pena hacérsela, porque cuando algo incómodo se descarta con excesiva rapidez, sin demasiado debate ni demasiada argumentación, eso en sí mismo es una señal, no una prueba, una señal. Y las señales, cuando se acumulan, empiezan a dibujar un patrón que cuesta ignorar. Los relatos griegos tienen características que los distinguen radicalmente de otras mitologías claramente fantásticas. Los dioses del Olimpo no pueden estar en dos lugares a la vez. Tienen limitaciones físicas, se cansan, se hieren, necesitan comer y dormir. Sienten celos, miedo y dolor con una intensidad perturbadoramente humana. Sus poderes no son infinitos, sino específicos. Este controla el rayo, aquel el mar, el otro el fuego subterráneo.
Es una división funcional extraordinariamente precisa para ser pura fantasía, y es exactamente lo que esperarías de una civilización real que hubiera dividido el trabajo entre especialistas. Y luego está el problema de la geografía. El Olimpo era una montaña real, ubicada con coordenadas reales, visible desde el norte de Grecia en días despejados. Los griegos no situaban a sus dioses en dimensiones etéreas, ni en reinos invisibles. Los situaban en lugares físicos, accesibles en teoría aunque prohibidos en la práctica. Eso es raro, extraordinariamente raro para una mitología. Normalmente los dioses viven en el cielo abstracto, en el más allá, en el reino de lo incorpóreo. Los dioses griegos vivían en una montaña con coordenadas, comían ambrosía y celebraban banquetes con nombres de invitados. ¿Qué tipo de fantasía necesita anclar a sus dioses en un mapa? Aquí es donde empieza la incomodidad real, no la incomodidad de lo sobrenatural, que es fácil de procesar y de archivar, sino la incomodidad de lo demasiado concreto, de lo demasiado detallado, de lo que parece un recuerdo más que una invención, porque los recuerdos tienen esa textura. Son específicos donde no necesitan serlo. Conservan detalles que nadie habría añadido si estuviera fabricando una historia desde cero. A lo largo de este viaje, vamos a examinar esos detalles uno por uno. Vamos a mirar a Zeus y preguntarnos qué tipo de ser maneja energía con esa precisión. Vamos a leer la historia de Ícaro sin la carga moral que nos enseñaron a aplicarle. Vamos a observar el patrón repetido de entidades que bajan, interactúan con humanos y se marchan. Y vamos a preguntarnos por qué ese patrón aparece en culturas que no deberían haberse comunicado entre sí. Y al final, cuando hayamos reunido todas las piezas, quedará una pregunta suspendida en el aire, sin respuesta fácil, sin salida cómoda. Porque si los mitos griegos no eran solo cuentos, entonces algo muy diferente ocurrió en este mundo. Y si algo diferente ocurrió, la historia que creemos conocer tiene agujeros enormes. Y en esos agujeros, como siempre, vive la verdad más incómoda de todas. Imagina que eres un ser humano del año 3000 a.C. No tienes vocabulario para describir la electricidad. No conoces la palabra tecnología. Nunca has visto un arma de proyectil energético. Y de repente presencias algo. Un destello cegador que cruza el cielo con dirección, que impacta en un punto específico, que mata con una precisión que el trueno común jamás tiene. ¿Cómo lo describes? ¿Qué palabras usas? Usas las únicas que tienes. Dices que un dios lo lanzó. Dices que era su arma. Dices que ese dios controlaba el rayo. Eso es exactamente lo que hicieron los griegos con Zeus. Y durante siglos hemos leído esa descripción como poesía, como símbolo, como la forma primitiva de explicar las tormentas. Pero hay un detalle en los textos que no encaja con esa interpretación tan tranquilizadora. El rayo de Zeus no era aleatorio, no caía como caen los rayos naturales, sin orden ni propósito. El rayo de Zeus tenía objetivos, alcanzaba a personas específicas, castigaba transgresiones concretas, era proporcional y dirigido. Ningún fenómeno meteorológico se comporta así. Los rayos no tienen nombres en su lista de víctimas. Los griegos incluso describían con precisión cómo Zeus obtenía ese rayo. Los cíclopes, aquellos seres de un solo ojo que vivían y trabajaban bajo tierra, lo forjaban para él, lo fabricaban. Ese detalle es extraordinario si te permites leerlo sin el filtro mítico. El arma más poderosa del Dios Supremo no era divina en su origen, era manufacturada. Alguien la construía en un taller subterráneo con habilidades que otros no poseían. Eso no suena a magia, suena a ingeniería.
Pero Zeus no era solo el hombre del rayo. Era también el señor del Olimpo. Y el Olimpo, como ya apuntamos, era un lugar físico con coordenadas reales. Su trono estaba en las alturas, literalmente, en la cima de una montaña que los griegos podían señalar con el dedo. Desde allí observaba, desde allí juzgaba, desde allí enviaba mensajes y desde allí intervenía cuando lo consideraba necesario. Sustituye la palabra trono por centro de operaciones, y la imagen que obtienes es radicalmente diferente, aunque igualmente válida con los datos disponibles. Luego está el águila. El águila de Zeus no era un animal doméstico ni un símbolo decorativo. Era su mensajera, su instrumento de vigilancia, su medio de intervención a distancia. Los textos la describen cumpliendo misiones específicas: transportar a Ganímedes al Olimpo, llevar mensajes entre los dioses, ejecutar castigos como el de Prometeo, cuyo hígado era devorado día tras día por ese mismo pájaro indestructible. Una criatura que cumple funciones tan precisas y sistemáticas se parece menos a un animal y más a un mecanismo, a un dispositivo con funciones programadas. O al menos, eso es lo que parecería si alguien lo describiera hoy con el lenguaje que tenemos y no con el lenguaje que tenían ellos. Ahora el argumento estándar. Todo esto es antropomorfización. Los griegos tomaban fuerzas naturales y las convertían en personas para hacerlas comprensibles. Eso es lo que hacen todas las culturas primitivas. Es un argumento respetable, tiene décadas de respaldo académico y no es, en absoluto, descabellado. Pero tiene una grieta pequeña, pero suficiente. Si todo era antropomorfización de fenómenos naturales, ¿por qué Zeus tiene un padre que intentó matarlo? Una infancia de exilio, una estrategia política para derrocar a los titanes, alianzas negociadas y traiciones calculadas. Los fenómenos naturales no tienen infancias. Los fenómenos naturales no conspiran. Los fenómenos naturales no necesitan aliados para ganar una guerra. La guerra de los titanes, la titanomaquia, es particularmente difícil de reducir a metáfora climática. Durante 10 años, según los textos, con los dioses olímpicos lucharon contra los titanes por el control del mundo. 10 años de conflicto organizado, con estrategias, con victorias y derrotas parciales, con armamento específico y con consecuencias geopolíticas claras. Los vencidos fueron encadenados bajo la tierra. Los vencedores se repartieron los dominios del mundo en 3. Ese reparto, por cierto, tiene la frialdad de un tratado, no la grandiosidad de un mito. Zeus toma el cielo, Poseidón el mar, Hades el inframundo, cada uno con su territorio delimitado, con sus responsabilidades y sus fronteras. Nadie inventa ese nivel de burocracia divina por accidente. Y aquí llegamos al núcleo más perturbador de todo esto. Zeus, en los textos griegos, no es omnipotente. Esta es una distinción crucial que suele pasarse por alto. El dios de los dioses puede ser engañado, o puede ser desafiado. Tiene rivales que lo amenazan y profecías que lo aterran. Tiene una debilidad conocida, la misma que tenía su padre Crono y su abuelo Urano: el miedo a ser derrocado por su propio hijo. Esa cadena de vulnerabilidades dinásticas no es la descripción de una fuerza cósmica abstracta. Es la descripción de un linaje de poder, con sus miedos concretos y su lógica de supervivencia. Es, en esencia, política. Entonces, ¿quién era Zeus? No lo sabemos. Honestamente, con los datos disponibles, no podemos saberlo con certeza, pero sí podemos afirmar con comodidad lo que no era. No era simplemente el trueno personificado. No era el símbolo vacío de una fuerza natural. Era algo más complejo, más concreto,
más inquietantemente parecido a un ser con agencia real que a un poema sobre la tormenta. Y si Zeus era más que una metáfora, entonces los seres que lo rodeaban, las historias que protagonizó, las tecnologías que usó, también merecen una segunda lectura. Una lectura sin la comodidad del símbolo. Una lectura que incomoda, precisamente porque no tiene una respuesta fácil al final. Todo el mundo conoce la historia de Ícaro. Es uno de esos relatos que la escuela convierte en lección moral antes de que tengas edad suficiente para hacerte preguntas incómodas sobre él. Un padre ingenioso construye alas de plumas y cera para escapar de una prisión. Su hijo, arrastrado por la soberbia juvenil, vuela demasiado alto, el sol derrite la cera, y Ícaro cae al mar y muere. Moraleja: no te acerques demasiado al sol, no desafíes tus límites. La ambición desmedida destruye. Es una moraleja limpia, pedagógica, perfectamente empaquetada para niños. El problema es que cuando lees el mito original con atención, sin la carga didáctica que le han añadido siglos de interpretación, la historia no se comporta como una fábula, se comporta como un informe de accidente. Y los informes de accidente no tienen moralejas, tienen causas, tienen mecanismos de fallo, tienen víctimas con nombres y coordenadas de impacto. Empieza por el padre, Dédalo. Dédalo no era un mago ni un semidios. Era, según los textos griegos, el mayor ingeniero e inventor de su tiempo. Un artesano de habilidad tan extraordinaria que los reyes lo secuestraban para tenerlo trabajando en exclusiva. Sus creaciones eran físicas, materiales, construidas con herramientas y conocimiento técnico. El laberinto de Creta, estatuas que supuestamente se movían, mecanismos de precisión que superaban la comprensión de sus contemporáneos. Dédalo no invocaba poderes divinos. Dédalo calculaba, diseñaba y construía. Entonces, cuando los textos describen que Dédalo construyó alas para él y para su hijo, lo están describiendo haciendo exactamente lo que siempre hacía: resolver un problema de ingeniería. El problema era escapar de la isla de Creta. La solución era volar. ¿Con qué materiales disponibles en la antigüedad podría alguien intentar construir un aparato de vuelo? Los textos dicen plumas y cera. Eso es lo que un observador sin vocabulario aeronáutico podría describir al ver una estructura ligera, con superficies que capturan el aire, ensamblada con algún tipo de adhesivo o material de unión. No estamos afirmando que Dédalo construyó un avión. Estamos preguntando si lo que vieron quienes transmitieron esta historia era realmente solo plumas pegadas con cera de abeja. Ahora viene el detalle que más debería perturbarnos. Dédalo, antes de partir, le dio instrucciones precisas a su hijo. No le dijo simplemente: ten cuidado. Le dio parámetros de vuelo. Le dijo que no volara demasiado bajo, porque la humedad del mar dañaría las alas. Y que no volara demasiado alto, porque el calor del sol las destruiría. Esos son instrucciones técnicas de operación, no advertencias poéticas de un padre ansioso. Cualquier ingeniero que ha construido un dispositivo con límites de funcionamiento conoce exactamente ese lenguaje: rango mínimo de altitud, rango máximo de altitud, consecuencias del fallo en cada extremo. Dédalo no estaba siendo metafórico. Estaba describiendo los parámetros de un aparato real. Ícaro los ignoró, o los olvidó, o simplemente, como cualquier ser humano joven operando una tecnología nueva sin suficiente entrenamiento, se excedió. Subió demasiado, la temperatura aumentó, el sistema de unión falló y cayó. El mar donde cayó tiene nombre en la geografía real: el mar Icario,
entre las islas griegas, sigue llamándose así hoy. Ese detalle geográfico es difícil de incorporar a la lectura simbólica. Los símbolos no dejan nombres en los mapas. Los accidentes, sí. Pero hay algo más en este relato que habitualmente se omite en la versión escolar. Dédalo llegó a su destino. Aterrizó en Sicilia, entró al servicio del rey Cócalo y continuó allí su trabajo de ingeniero. El escape funcionó. Solo falló para uno de los dos, porque uno de los dos no siguió las instrucciones. Si las alas fueran una fantasía imposible, habrían fallado para ambos, o el hecho de que Dédalo llegara sano y salvo a su destino es la parte del mito que menos se comenta. Probablemente porque es la parte que más dificulta mantener la lectura alegórica. Si todo era metáfora, ¿por qué el padre llegó? Hay una pregunta que vale la pena formular en voz alta. ¿Qué tipo de civilización necesita inventar una historia sobre vuelo humano como advertencia moral? Las culturas que no tienen ninguna referencia real al vuelo tecnológico tienden a usar el vuelo como símbolo de libertad o de lo divino, algo inalcanzable y hermoso. Pero el vuelo en el mito de Ícaro no es inalcanzable, sucede. Funciona para uno y falla para el otro, por razones técnicas específicas. Eso es más compatible con una cultura que ha visto un intento real de vuelo, con su éxito parcial y su fracaso concreto, de que con una cultura que simplemente imagina la posibilidad. Ícaro no es la historia de un joven arrogante que quiso alcanzar lo divino y fue castigado por ello. O al menos, no solo eso. Debajo de esa capa de moraleja escolar hay algo más denso, más perturbador, más parecido a la memoria de un evento que a la invención de una lección. Hay un ingeniero que resolvió un problema imposible y un accidente que alguien presenció, y que décadas o siglos después se transmitió como se transmiten los recuerdos sin soporte técnico, con distorsión, con adorno, con la inevitable tendencia humana a convertir lo que no comprende en símbolo de algo más grande. Ícaro cayó, Dédalo llegó, y en algún punto entre esos dos hechos, la historia dejó de ser un informe y se convirtió en un cuento. La pregunta es, ¿cuánto del informe original sigue ahí, enterrado debajo del cuento? Hay un patrón en los mitos griegos que resulta difícil de sacudir una vez que lo has visto. No es un detalle secundario ni una coincidencia menor. Es estructural. Aparece una y otra vez en relatos separados por siglos y por protagonistas distintos. Y sin embargo siempre sigue la misma lógica. Los dioses bajan, interactúan con los humanos y luego se van. Siempre se van. No se quedan. Eso es lo primero que llama la atención cuando lo analizas con frialdad. Zeus baja, seduce o rapta, engendra un hijo y regresa al Olimpo. Hermes baja, entrega un mensaje o ejecuta una misión y asciende de nuevo. Apolo camina entre los hombres durante periodos limitados, generalmente como castigo o como prueba, y cuando el periodo termina, vuelve. Los dioses griegos no se instalan entre los humanos de forma permanente. Tienen un lugar al que pertenecen, y ese lugar no es aquí. Sus visitas a la Tierra son siempre funcionales, siempre con un propósito, siempre temporales. Ese patrón de visita, intervención, regreso no es el patrón de una fuerza natural. Los fenómenos naturales no vienen y van con propósito. No tienen base de operaciones a la que regresar. No distinguen entre estar en misión y estar en casa. Ese patrón es, en cambio, exactamente el comportamiento que esperarías de seres que vienen de otro lugar, que tienen razones específicas para estar aquí en momentos concretos y que una vez completada la razón, se marchan. No porque sean crueles o indiferentes, sino porque aquí no es donde viven. Luego están los hijos. Este aspecto de la mitología griega
ha sido ampliamente ridiculizado como expresión de los deseos masculinos de los autores, y puede que en parte lo sea. Pero la frecuencia y la consistencia con la que los dioses griegos se reproducen con humanos merece una mirada más seria. Los semidioses, los héroes nacidos de padre divino y madre humana, o viceversa, no son la excepción en la mitología griega. Son una categoría completa, un tipo reconocido de ser con características específicas, fuerza sobrehumana, capacidades excepcionales, una vida marcada por el conflicto y el destino. Heracles, Aquiles, Perseo, Teseo, no son rarezas aisladas, son una generación entera. La pregunta que el marco mítico estándar no necesita hacerse, pero que el marco alternativo sí exige, es esta. ¿Por qué los dioses griegos se reproducen con humanos con tanta regularidad si son simplemente metáforas de fuerzas naturales? El trueno no tiene hijos con mujeres mortales. La tormenta no deja descendencia. Pero Zeus sí, y sus hijos no son simbólicos. Tienen nombres, genealogías, hazañas documentadas, lugares de nacimiento específicos. Existen en la misma capa de realidad narrativa que los personajes humanos del mismo texto. Funcionan exactamente igual que funcionaría la descendencia de un ser biológicamente compatible con los humanos, pero perteneciente a una categoría superior. Ahora el detalle que más debería detenernos. Este patrón no es exclusivo de Grecia. Eso es lo verdaderamente perturbador. Los sumerios describían a los Anunnaki, seres que descendían del cielo, interactuaban con los humanos, les enseñaban agricultura, escritura y arquitectura, y luego se retiraban. Los textos védicos de la India antigua están llenos de devas que bajan en vimanas, vehículos celestiales, para participar en guerras y asuntos humanos antes de retornar a sus dominios. Los textos hebreos más antiguos contienen referencias a los Benei Ha-Elohim, los hijos de Dios, que tomaron mujeres humanas y engendraron una raza de gigantes. Culturas separadas por miles de kilómetros y por océanos enteros, sin contacto documentado entre sí, describiendo el mismo fenómeno con el mismo esquema narrativo. La explicación académica convencional para esta convergencia es el arquetipo psicológico. La mente humana, independientemente de su cultura, tiende a proyectar figuras paternas poderosas en el cielo. Es una teoría respetable con sólido respaldo en la psicología comparada, pero tiene un límite claro. Los arquetipos psicológicos generan similitudes temáticas, no similitudes técnicas. Las distintas culturas inventan dioses del cielo de forma independiente, porque el cielo impresiona a todos los seres humanos por igual. Eso se entiende. Lo que no se entiende tan fácilmente es que esos dioses independientes compartan el mismo comportamiento operativo. Bajan con propósito, ejecutan una función, se reproducen con humanos en algunos casos y regresan a un lugar específico que está arriba. Hay un detalle adicional en los mitos griegos que suele perderse en las versiones populares. Cuando los dioses interactúan con humanos en la tierra, frecuentemente se disfrazan. Adoptan formas humanas, formas animales, incluso formas de objetos. Zeus se convierte en cisne, en toro, en lluvia de oro. Hermes camina entre los hombres con apariencia de viajero común. Este camuflaje sistemático implica algo significativo, que en su forma natural los dioses no pasarían desapercibidos, que haya algo en su apariencia real que los distingue lo suficiente como para que necesiten ocultarla cuando quieren moverse sin ser reconocidos. Los fenómenos naturales no necesitan disfrazarse. Solo lo necesitan los seres cuya forma verdadera delataría su naturaleza.
Lo que el patrón completo sugiere, cuando se mira sin la distorsión del filtro mítico, es un tipo de presencia que no es permanente, pero tampoco es accidental. Una presencia que viene, que actúa, que deja huella biológica y cultural, y que se retira a un origen que los humanos de la época solo podían señalar vagamente como arriba. No podemos saber qué era esa presencia, no con los datos disponibles, no con honestidad intelectual, pero sí podemos decir, con la misma honestidad, que el patrón es demasiado consistente y demasiado transcultural para ser solo la misma fantasía inventada en paralelo por mentes sin conexión entre sí. Existe una tendencia muy humana a convertir lo que no comprendemos en abstracción. Cuando algo nos supera, cuando no tenemos las herramientas conceptuales para ubicarlo en nuestra realidad, lo elevamos, lo volvemos etéreo, lo mandamos al cielo donde ya nada necesita explicación. Los dioses viven arriba porque arriba es donde viven las cosas que no podemos alcanzar ni cuestionar. Es una solución elegante, y durante siglos ha funcionado perfectamente para mantener a los dioses griegos fuera del alcance del análisis. Pero los griegos no hicieron eso. Ese es el detalle que resulta imposible de ignorar cuando lees sus textos con atención. Los griegos no mandaron a sus dioses a un cielo abstracto e inalcanzable. Los pusieron en una montaña real, con nombre real, y con altura medible y con coordenadas que cualquiera podía señalar desde la llanura de Tesalia en un día despejado. El Olimpo existe, sigue existiendo. Tiene 2.917 metros de altura. Está en el norte de Grecia, y los griegos antiguos lo conocían bien porque lo tenían delante. No eligieron esa montaña por accidente para situar la residencia de sus dioses. Eligieron una montaña real porque necesitaban un lugar real. Ahora bien, los textos son claros en algo. Los humanos no podían subir al Olimpo, no porque fuera físicamente imposible escalar una montaña, sino porque el acceso estaba prohibido, vigilado, restringido. Las nubes que rodeaban sus cimas no eran clima, eran una barrera. Esa distinción es importante. Una montaña inaccesible por razones naturales es una cosa. Una montaña con acceso restringido por quienes la habitan es algo completamente diferente. La primera es geografía, la segunda es política. Y si el Olimpo era una sede política, entonces sus habitantes tenían roles políticos. Aquí es donde la estructura del panteón griego empieza a verse con una claridad perturbadora. Los 12 dioses olímpicos no eran una colección aleatoria de poderes sobrenaturales. Eran una estructura funcionalmente coherente. Zeus gobernaba, Ares gestionaba la guerra, Hefesto la metalurgia y la ingeniería, Hermes las comunicaciones y el comercio, Poseidón el control de los mares y las fuerzas sísmicas, Deméter la agricultura, Atenea la estrategia y el conocimiento técnico. Cada uno con un dominio específico, sin solapamientos, sin redundancias. Es la estructura de una administración, no de un panteón fantástico. Hefesto merece atención particular, porque su caso es el más técnicamente específico de todos. El dios de la forja no vivía en el Olimpo. Vivía y trabajaba bajo tierra en talleres volcánicos donde el calor era suficiente para fundir metales imposibles. Sus creaciones eran extraordinarias por su precisión y su funcionalidad. Armaduras que protegían de forma sobrenatural, armas de poder irresistible, autómatas de bronce que vigilaban islas enteras, redes invisibles capaces de atrapar a cualquier ser vivo. Hefesto no era un mago. Era un ingeniero cuya habilidad superaba la comprensión de quienes describían sus creaciones, y por eso sus obras sonaban a magia cuando se transmitían oralmente.
El autómata de bronce llamado Talos es quizás el ejemplo más perturbador de todos. Talos era un gigante mecánico que Zeus regaló a Europa para que protegiera la isla de Creta. Recorría la costa 3 veces al día, reconocía a los intrusos y los destruía. Tenía un único punto vulnerable, un tornillo o clavo en el tobillo que sellaba el fluido que lo mantenía en funcionamiento. Cuando Medea lo derrotó, lo hizo identificando ese punto de fallo y extrayendo el tapón. No lo venció con magia abstracta, lo desactivó, identificó la pieza crítica de un sistema mecánico y la neutralizó. La narrativa del combate contra Talos no suena a batalla contra un ser sobrenatural, suena al sabotaje de una máquina. Poseidón controla el mar y los terremotos. En la mitología griega estos dos poderes siempre van juntos. Son inseparables, son parte del mismo dominio. Esa asociación específica llama la atención porque en la naturaleza, con los terremotos y el mar sí están relacionados. Las placas tectónicas bajo el lecho marino generan tsunamis. Los sismos submarinos mueven océanos. Un ser que controlara las fuerzas tectónicas controlaría efectivamente tanto el movimiento del suelo como el comportamiento del mar en sus consecuencias. No es una asociación poética, es una asociación geofísica, y los griegos la capturaron con precisión en la descripción de un solo dios. Atenea es igualmente reveladora. No es solo la diosa de la sabiduría en sentido abstracto, es la diosa de la estrategia militar, de la artesanía técnica, de la navegación, de la justicia institucional y del conocimiento aplicado. Su nacimiento, directamente de la cabeza de Zeus, completamente formada y armada, es uno de los mitos más extraños de toda la tradición griega. No nace como nacen los seres biológicos. Emerge lista, operativa, completamente equipada. Si buscas una imagen que describa la creación de una inteligencia diseñada más que gestada, la imagen del nacimiento de Atenea tiene una coherencia perturbadora. El Olimpo, entonces, no era una nube, era una estructura con residentes identificados, roles asignados, jerarquías claras y acceso restringido. Sus habitantes no eran omnipotentes, sino especialistas. No eran infinitos, sino limitados dentro de sus dominios. No eran etéreos, sino localizables, describibles, con nombres y con historias que se cruzan y se contradicen, como las historias de cualquier institución real, con sus tensiones internas. Cuando los griegos describían el Olimpo, no estaban describiendo el paraíso. Estaban describiendo algo que habían visto, o que alguien les había contado que había visto, con suficiente detalle como para que miles de años después todavía podamos leerlo y reconocer en él la estructura de algo que funcionaba. Hagamos un experimento mental. Imagina que eres testigo de algo que nunca has visto antes, algo que no tiene nombre en tu idioma, algo para lo que no existe ningún concepto en tu cultura. Lo que ves es real, está ocurriendo delante de tus ojos y necesitas describirlo. No tienes más herramientas que las palabras que conoces y las referencias que tu mundo te ha dado. Entonces, lo describes con eso, con lo único que tienes, y lo que produces es, inevitablemente, una distorsión. No porque mientas, sino porque el lenguaje que posees no fue diseñado para lo que estás viendo. Ahora imagina que esa descripción imperfecta la transmites a tus hijos. Ellos no vieron el evento original. Solo tienen tus palabras, ya distorsionadas desde el principio. La transmiten a sus hijos con los adornos que la memoria añade con el tiempo, con los detalles que se pierden y los que se amplifican. 3 generaciones después, el evento real ha desaparecido casi por completo
bajo capas de reinterpretación. 5 generaciones después, ya es una historia extraordinaria. 10 generaciones después, es un mito. 20 generaciones después, es sagrado. Y nadie recuerda que empezó con alguien que vio algo real y no tuvo las palabras para describirlo con precisión. Este mecanismo no es especulación. Es un proceso documentado, observable y medible. Los psicólogos lo llaman distorsión mnémica acumulativa, y sus efectos sobre la transmisión oral de información han sido estudiados extensamente. La memoria humana no funciona como una grabación. Funciona como una reconstrucción activa que cada vez que se recupera, se modifica ligeramente. Cada retelling añade algo, elimina algo, suaviza una arista, amplifica un detalle emocionalmente poderoso. En 100 años de transmisión oral, un evento técnico específico puede volverse completamente irreconocible. Tenemos ejemplos históricos documentados de este proceso que resultan extraordinariamente ilustrativos. El más conocido es quizás el del cargo cult de Melanesia. A mediados del siglo XX, poblaciones del Pacífico Sur que nunca habían tenido contacto con la civilización industrial fueron testigos de aviones militares que aterrizaban en sus islas, descargaban bienes y volvían a despegar. Cuando los militares se marcharon al final de la guerra, las poblaciones locales comenzaron a construir réplicas de pistas de aterrizaje, con materiales naturales, a tallar auriculares de madera y a realizar rituales para hacer volver a los aviones cargados de bienes. O en una sola generación, tecnología incomprensible se había convertido en práctica religiosa. En 2 generaciones, habría sido mito fundacional. Ese es el mecanismo. No requiere mala fe, no requiere ignorancia extrema, no requiere que las personas sean primitivas o inferiores. Solo requiere que algo supere el marco conceptual disponible para describirlo. Y entonces el cerebro humano hace lo que siempre hace, lo asimila a lo que ya conoce, lo convierte en narrativa, lo dota de agencia y de significado. Un avión se convierte en pájaro de metal enviado por los espíritus. Un soldado con uniforme se convierte en emisario de los dioses. Una radio se convierte en objeto mágico que capta voces del más allá. Todo esto en tiempo real, en el siglo XX, documentado por antropólogos. Ahora aplica ese mismo mecanismo hacia atrás. No una generación sino 100, no un siglo sino 3000 años. O si los griegos del segundo milenio antes de Cristo fueron testigos de tecnología que superaba su marco conceptual, o si heredaron descripciones de quienes lo fueron, el resultado sería exactamente lo que tenemos. Relatos coherentes en su lógica interna, pero envueltos en un lenguaje que los hace parecer fantasía. Un rayo dirigido con precisión se convierte en el arma forjada de Zeus. Una máquina de vigilancia costera se convierte en el gigante de bronce Talos. Un aparato de vuelo que falla a cierta altitud se convierte en las alas de cera de Ícaro. No por mentira, por el único proceso que la mente humana conoce para preservar lo que no puede comprender del todo. Hay otro factor que agrava la distorsión y que raramente se menciona: el interés de quienes transmiten. Los mitos no se transmitían de forma neutral. Los transmitían sacerdotes, poetas, gobernantes. Personas con interés en moldear el relato hacia ciertos efectos: legitimidad política, control social, cohesión cultural. Cuando Hesíodo o Homero escribieron los mitos que conocemos, no estaban transcribiendo una tradición intacta. Estaban seleccionando, enfatizando, dando forma literaria a materiales que ya habían pasado por siglos de transmisión oral y de reinterpretación. Lo que llegó a sus manos ya era una versión,
y lo que ellos escribieron era una versión de esa versión. Eso significa que los textos que tenemos hoy son el resultado de al menos 2 capas masivas de distorsión, la de la transmisión oral durante siglos y la de la formalización literaria con sus propios sesgos y propósitos. Lo que sobrevivió a esas 2 capas y sigue siendo coherente, sigue siendo técnicamente específico, sigue conteniendo detalles que nadie habría añadido si estuviera inventando libremente. Esos elementos merecen una atención especial, porque la distorsión elimina los detalles superfluos con el tiempo. Lo que permanece bajo capas de reinterpretación suele ser lo que era demasiado central, demasiado concreto, demasiado real para poder quitarlo sin que la historia perdiera sentido. Y en los mitos griegos hay demasiados de esos detalles resistentes para ignorarlos. Hay un problema que la arqueología convencional lleva décadas intentando resolver sin éxito del todo. No porque falten herramientas ni inteligencia, sino porque la solución más obvia es también la más incómoda. El problema es este: existen en el registro histórico civilizaciones que no deberían estar donde están. Civilizaciones que aparecen demasiado desarrolladas, demasiado pronto, sin el periodo de transición gradual que la teoría del progreso lineal humano exige. Civilizaciones que saben cosas que, según nuestra comprensión del desarrollo histórico, no deberían saber todavía. No estamos hablando de conspiraciones ni de teorías de los márgenes. Estamos hablando de hechos arqueológicos verificados, publicados en revistas académicas serias, que simplemente no encajan con fluidez en el modelo estándar. Göbekli Tepe, en la actual Turquía, es quizás el ejemplo más perturbador. Construido hace aproximadamente 12.000 años, milenios antes de que la escritura, la agricultura organizada o las ciudades-estado existieran según la cronología aceptada, Göbekli Tepe es un complejo de estructuras megalíticas con columnas de hasta 6 metros de altura, decoradas con relieves de una sofisticación artística y simbólica extraordinaria. Quien lo construyó no debería haber podido construirlo. No según lo que sabemos sobre los seres humanos de esa época. Y sin embargo, ahí está, enterrado deliberadamente, además. Alguien, hace 12.000 años, decidió sepultar ese complejo bajo toneladas de tierra de forma sistemática y organizada, como si quisiera preservarlo o esconderlo. Ese acto de entierro intencional implica planificación, implica recursos coordinados, o implica una razón que desconocemos. Las civilizaciones que simplemente abandonan un lugar no lo entierran con ese cuidado. Las civilizaciones que entierran algo lo hacen porque ese algo importa, porque hay una intención detrás, porque alguien tomó la decisión de que ese lugar debía desaparecer de la vista, pero no de la existencia. Luego está la pregunta de los megalitos. En todo el mundo, en culturas que supuestamente no tenían contacto entre sí, encontramos estructuras construidas con bloques de piedra de un tamaño que desafía la explicación con la tecnología que oficialmente esas culturas poseían. Las piedras más grandes de Sacsayhuamán en Perú pesan más de 100 toneladas. Algunas de las piedras del complejo de Baalbek en el Líbano superan las 800 toneladas. La piedra más grande conocida en ese sitio, llamada la Piedra del Sur, pesa aproximadamente 1.600 toneladas y nunca llegó a ser colocada en su posición final. Está todavía en la cantera donde fue cortada, como si el proyecto que la requería hubiera sido abandonado de repente, sin terminar, sin razón documentada. Ninguna grúa moderna mueve con facilidad 1.600 toneladas.
Hacerlo requeriría una ingeniería de precisión extraordinaria incluso hoy, con cuerdas y palancas, con rodillos de madera. Esas respuestas son las que los libros de texto ofrecen, y son respuestas que los propios ingenieros modernos que han estudiado estos sitios encuentran profundamente insatisfactorias. No porque sea imposible mover piedras grandes con tecnología primitiva, sino porque las dimensiones específicas de algunas de estas piedras superan lo que cualquier reconstrucción experimental ha podido replicar con esas técnicas. Hay un umbral en el que la explicación estándar deja de funcionar, y en Baalbek ese umbral se supera con claridad. Ahora conectemos esto con los mitos griegos. Los titanes, los predecesores de los dioses olímpicos, eran descritos como constructores colosales. Eran los seres que habían dado forma al mundo físico antes de que Zeus tomara el poder. Después de la titanomaquia, los titanes vencidos fueron encadenados bajo la tierra, en el Tártaro, sepultados en las profundidades. ¿No es curiosa esa imagen? Los constructores colosales del mundo antiguo, derrotados y enterrados bajo la superficie, en un lugar inaccesible para los humanos comunes. Los griegos describían a los titanes como los responsables de una era anterior, una era de poder y construcción a una escala que los humanos de su tiempo ya no podían igualar ni comprender del todo. Hay civilizaciones que los textos griegos mencionan con una mezcla de admiración y misterio que resulta significativa. La Atlántida, descrita por Platón con una precisión geográfica y técnica que incomoda a quienes intentan reducirla a simple alegoría filosófica, era una civilización anterior de poder extraordinario que desapareció en una catástrofe. Platón dice explícitamente que la información le llegó a través de fuentes egipcias antiguas, que a su vez la habían heredado de fuentes anteriores. Una civilización que se recuerda a través de 3 capas de transmisión como algo real y específico, con ubicación, con estructura política, con tecnología descrita con detalle. No tiene el comportamiento de una invención filosófica. Tiene el comportamiento de un recuerdo muy distorsionado, pero todavía reconocible. Lo que todo esto dibuja, cuando se mira en conjunto, es la posibilidad de una historia humana más larga y más compleja de lo que el modelo estándar admite, como una historia en la que hubo periodos de desarrollo avanzado que terminaron en catástrofe, que dejaron ruinas demasiado grandes para la tecnología que oficialmente existía, que se transmitieron como memoria degradada en forma de mitos sobre titanes y dioses constructores y civilizaciones hundidas. Los mitos griegos podrían no ser el origen de esos recuerdos. Podrían ser solo una de las muchas versiones en las que sobrevivieron, filtrados a través de la cultura y el lenguaje particular de un pueblo que heredó algo que no construyó y que hizo lo mejor que pudo para preservarlo, convertirlo en historia sagrada. Hemos llegado al final del recorrido, o quizás al principio de uno diferente, porque hay algo que ocurre cuando pasas suficiente tiempo mirando de frente todo lo que hemos examinado juntos. Ya no puedes volver a leer un mito griego de la misma manera. Ya no puedes escuchar la historia de Zeus y el rayo y ver solo una metáfora climática. Ya no puedes leer el accidente de Ícaro y ver solo una fábula moral sobre la soberbia. Algo ha cambiado en la forma en que estas historias te llegan, y ese cambio, esa pequeña fractura en la comodidad de la explicación estándar, es exactamente el tipo de incomodidad que merece ser habitada en lugar de resuelta con prisa. Pero la pregunta más importante no mira hacia atrás, mira hacia adelante, porque si aceptamos, aunque sea como hipótesis de trabajo, sé que los mitos griegos podrían ser memoria distorsionada de algo real,
Entonces la implicación que se sigue es inevitable y tiene un filo que corta en ambas direcciones. Si nuestra comprensión del pasado tiene agujeros tan grandes como los que hemos examinado, agujeros que llevamos siglos tapando con la palabra mito, entonces nuestra comprensión del presente también podría tenerlos. Y los agujeros del presente son más difíciles de ver precisamente porque estamos dentro de ellos. Piensa en esto con toda la seriedad que merece. Cada época ha tenido su versión de la historia oficial, su conjunto de verdades aceptadas que no se cuestionan porque cuestionarlas tiene un coste social demasiado alto. Los contemporáneos de Galileo tenían su cosmología perfectamente ordenada, con la Tierra en el centro y el cosmos girando alrededor de ella con una elegancia que respondía a todas las preguntas. Era una explicación coherente, respaldada por las autoridades más respetadas del momento, integrada en la educación y en la cultura hasta el punto de volverse invisible como su posición. Y era profundamente incorrecta en su núcleo. El error no estaba en los detalles, estaba en la premisa fundamental que nadie se permitía cuestionar. ¿Cuál es nuestra premisa fundamental incuestionada? ¿Cuál es el equivalente moderno de la Tierra en el centro del cosmos? La idea tan arraigada en nuestra cultura, que señalarla como posiblemente errónea suena a locura o a ignorancia. La historia lineal del progreso humano podría ser una de ellas. La idea de que la humanidad empezó desde cero hace 200.000 años y fue acumulando conocimiento de forma gradual e ininterrumpida y ha llegado a su punto más avanzado precisamente ahora, en este momento, con nosotros. Esa narrativa es tan cómoda, tan bien integrada en todo lo que aprendemos desde niños, que cuestionarla produce la misma resistencia visceral que producía cuestionar el geocentrismo en el siglo XVI. Y sin embargo las piedras de Baalbek siguen ahí. Göbekli Tepe sigue ahí, enterrado deliberadamente por manos que no deberían haber podido construirlo. Los patrones convergentes en mitologías de culturas sin contacto entre sí siguen ahí. Los detalles técnicamente específicos de los mitos griegos, demasiado concretos para ser pura invención, siguen ahí. No desaparecen porque los ignoremos. No se vuelven explicables porque los etiquetemos como mito y los archivemos en la sección de fantasía. Siguen siendo anomalías. Y las anomalías, en la historia de la ciencia, han demostrado ser repetidamente más importantes que los datos que confirman lo que ya creíamos. Hay algo más que vale la pena nombrar antes de terminar. La actitud con la que la academia convencional trata estas anomalías no es neutral, es defensiva. Hay un coste profesional real para cualquier historiador o arqueólogo que tome en serio las preguntas que hemos planteado esta noche. Los mecanismos de exclusión son sutiles pero efectivos. Las propuestas heterodoxas no pasan por revisión de pares. Los investigadores que las sostienen son marginados de las publicaciones centrales. Las etiquetas de pseudociencia se aplican con una rapidez que a veces parece diseñada para evitar el debate más que para ganarlo. Eso no prueba que las teorías alternativas sean correctas, pero sí debería hacernos pensar sobre qué intereses se sirven manteniendo ciertas preguntas fuera del ámbito de lo discutible. La ciencia avanza por anomalías, no por confirmaciones. Cada gran ruptura en la comprensión humana del mundo empezó con alguien que se negó a ignorar un dato que no encajaba, en que insistió en que la anomalía importaba, que pagó el coste social de preguntar lo que no se preguntaba. Copérnico, Darwin, Wegener, con su teoría de la deriva continental, que fue ridiculizada durante décadas antes de convertirse en fundamento de la geología moderna. Todos empezaron siendo incómodos.
Todos terminaron siendo inevitables. La incomodidad, resulta, no es el signo de que una idea es incorrecta. A veces ese es el signo de que toca demasiado cerca de algo que preferíamos no mirar. Entonces aquí está la pregunta con la que te dejo. No como retórica, no como recurso narrativo, sino como algo genuino que merece tiempo y silencio. Si los mitos griegos no eran solo cuentos, si eran memoria degradada de algo que realmente ocurrió, entonces, ¿qué estamos convirtiendo nosotros en cuento hoy? ¿Qué eventos, qué presencias, qué anomalías de nuestro propio tiempo estamos ya procesando como fantasía, como exageración, como error de percepción, porque no tenemos el marco conceptual para recibirlos como lo que podrían ser? Cada época tiene sus mitos en construcción. La pregunta no es si los griegos tuvieron los suyos. La pregunta es si somos capaces de reconocer los nuestros antes de que pasen otros 3000 años y alguien, en un futuro que no podemos imaginar, tenga que desenterrarlos para preguntarse qué quisimos decir realmente.